Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura les saluda. Bienvenidos a este estudio a la Carta de los Romanos y ahora vamos a hacer una introducción a la carta. ¿Por qué es importante ver una introducción y no entrar de frente al estudio del libro Los Romanos? Es una posición bastante simple. Una de las cosas que me ayudaron a entender a cabalidad el mensaje de la Carta de los Romanos fue justamente descubrir cuál fue el entorno histórico en el cual se desarrolló la carta y por qué la carta empieza de esa forma confrontando a gentiles y a judíos. El epílogo de esta confrontación nos la va a presentar Pablo en el capítulo 3 y a partir del capítulo 4 va a entrar a la gracia y a la justificación. 4 temas que van a quedar claramente establecidos a lo largo de la carta. Va a ser los temas de la expiación, la propiciación, la redención y la justificación. Estos 4 puntos que suceden en forma simultánea en la cruz y siempre se dan juntos y nunca por separado. Nosotros podemos, y suelo hacerlo así, separarlo en 4 puntos por un tema pedagógico para que se pueda entender a cabalidad. Pero regresando a nuestro punto, nosotros vamos a ver algunos edictos que fueron dados por Claudio César, que era el emperador de turno, en el momento que se escribió la carta a los romanos. Bueno, nosotros para hacer esta introducción nos vamos a concentrar primero en los primeros 7 versículos y antes de analizar los primeros 7 versos del capítulo 1 de la carta a los romanos, vamos a ver un pequeño preámbulo histórico que nos va a ayudar mucho a entender a cabalidad la carta. Empecemos a ver la introducción. Los invito a ver las láminas que vamos a presentar a continuación. Bien, ahora vamos a ver nuestras láminas de la carta a los romanos y vamos a hacer una breve introducción. Esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 56 al 57 después de Cristo, posiblemente hacia finales del tercer viaje misionero de Pablo, tal como se registra en Hechos 20, versos 1 al 3, donde nos dice que Pablo permaneció en ese lugar por largo tiempo y por las fechas coincide con la posibilidad de que esta carta haya sido escrita en ese parámetro. Las fechas y los acontecimientos históricos son importantes entender para el desenvolvimiento completo de la carta. Por ejemplo, todos sabemos que de acuerdo a la legislación romana, desde antes de que Roma haya invadido Israel, ya existía un edicto en el cual estaba prohibido robar cadáveres. Pero en el año 44 aproximadamente, de acuerdo a lo que nos escribe Flavio Josefo, Claudio César se ve obligado a sacar otro edicto que prohíbe robar cadáveres con la intención de hacerlos pasar como resucitados. Todo hace inferir de que este edicto se tiene que sacar porque la resurrección del Señor dentro del mundo antiguo y obviamente dentro del Imperio Romano se había extendido y se había hecho sumamente popular. Por ende, todo este laberinto que había generado obligó a que Claudio César tenga que sacar un edicto de esta magnitud. Tenemos antecedentes históricos, porque no solamente lo registra Flavio Josefo, sino también Suetonio, que es un historiador romano del primer siglo, también nos hace mención a este edicto. Es decir, que vamos a imaginar el cuadro que se ha presentado. Todos sabemos, por lo que hemos leído en los evangelios y por lo que hemos leído en el libro de Hechos, que cuando el cristianismo está incipiente, es decir, cuando se inicia a predicar a Cristo Jesús como Mesías y como resucitado, los primeros creyentes obviamente son de origen judío, es decir, judíos que han creído que Cristo Jesús es el Mesías y por ende lo han aceptado como su Redentor, como su Salvador. Pero está la otra facción judía, que son aquellos que pertenecían o eran fieles al Sanedrín, fieles a los sacerdotes y mantenían la postura de que Jesús era un blasfemo y que no pertenecía o que no era el Mesías. Esto es importante entenderlo porque lo que se suscitaba, en este caso era la confrontación entre los judíos que aceptaban a Jesús como su Salvador y los judíos que decían que todos ellos eran unos blasfemos.
Entonces, estos contrastes, y ya que el judío hasta el día de hoy sigue siendo laberintoso, es decir, se expresa en una forma muy fuerte. Algunos dicen que hasta parecen italianos porque cuando hablan se gritan. Pero bueno, bromas al margen, lo cierto es que los judíos sí eran muy revoltosos y eran muy quejones dentro del Imperio Romano. Entonces, ya en el año 44, ya Claudio César se ve obligado a sacar este edicto porque él pensaba, como romano, de que lo que había pasado es que habían robado el cadáver, y entonces de esta manera estaban diciendo de que Jesús había resucitado. Esto es importante entenderlo porque, como dije al inicio, ya en la legislación romana, desde antes de que Roma invada Israel, ya existía dentro de la ley romana la prohibición de profanar tumbas. Y esto a razón de que los romanos eran politeístas y dentro de los dioses que creían, también creían en los dioses que protegían el sueño de los muertos. Por ende, robar cadáveres o profanar tumbas dentro de la legislación romana estaba penado. Este segundo edicto, que es prácticamente a mitad del primer siglo, esto se da justamente por razón de que se empezaba a hacer muy popular dentro del imperio la resurrección del Señor o el testimonio a muchos de que Jesús había resucitado. Para tratar de frenar esto, Claudio César saca este edicto. ¿Qué vestigios tenemos? Tenemos esta estela, que vamos a verla a continuación en la siguiente lámina, y permítame primero leer la traducción, porque la piedra obviamente está en griego. Esta piedra ha sido datada aproximadamente a mediados del siglo I, o sea que calza con las fechas en que nos da Suetonio y las fechas que nos da Flavio Josefo sobre este edicto de prohibir el robo de cadáveres. Si bien es cierto, existen, como ya lo dije, algunas controversias en cuanto al origen de la piedra, esta se encuentra en Francia actualmente en la exposición de los museos franceses. Lo importante es que el edicto dice lo siguiente: sabido es que los sepulcros y las tumbas, estoy leyendo la traducción de lo que vamos a ver a continuación, que han sido hechos en consideración a la religión de los antepasados. Como dije, los romanos, como eran politeístas, tenían el precedente de que ellos consideraban de que debía respetarse el descanso de los muertos. O de los hijos o de los parientes deben permanecer inmutables a perpetuidad, es decir, no deben de ser molestados. Si pues alguno es convicto de haberle destruido, de haber, no importa de qué manera, exhumado cadáveres, enterrados, o de haber, con mala intención, y aquí es donde entra el tema de que hace referencia de que no se puede robar con una mala intención, en el sentido de tratar de hacerlo pasar como resucitado. Por eso es que este edicto se hace muy interesante. Sigamos. Transportado el cuerpo a otros lugares haciendo injuria a los muertos, es decir que ha resucitado, o de haber quitado las inscripciones o las piedras de la tumba, ordeno que ese sea llevado a juicio, es decir, el profanador de las tumbas, como si quien se dirige contra la religiosidad de los hombres lo hiciera contra los mismos dioses. Entonces vamos a ver aquí, esta es la famosa piedra que se encuentra en Francia, en el Museo Francés, y como ven está escrito en griego y pertenece, por la sintaxis, pertenece a un griego koiné, a un griego de mitad del primer siglo. Entonces la piedra calza con el edicto romano que nos revelan los dos historiadores mencionados y que nos da cierta certeza sobre la exposición de la resurrección de Jesús. De ahí que es necesario que Claudio César tenga que sacar todos estos edictos para poder controlar de alguna manera la expansión sobre Jesús resucitado. Muy bien, pero aparte de esto existe otro edicto que sí es fundamental para que nosotros podamos entender los tres primeros capítulos del libro de Romanos. En el año 49
de acuerdo al libro Los Hechos y de acuerdo a los historiadores, esto tiene que haber sido dado hacia fines del 59 o a más tardar a inicios del año 50 de nuestra era. Aquí les quiero explicar un poquito de qué se trata este edicto del año 49, que también lo registra Flavio Josefo, y dicho sea de paso también Suetonio. Entonces, estos dos historiadores nos dicen de que como los judíos eran muy revoltosos y habían habido varias quejas de los judíos a lo largo de la historia, y entonces Claudio César dice, oye, estos muchachos son muy revoltosos, ¿sabes qué? Me molesta mucho cómo se están comportando, entonces saca un edicto y los bota a todos de Roma. Es decir, saca un edicto donde todos, absolutamente todos los judíos tienen que salir inmediatamente de Roma. Y entonces ahí vamos a encontrar a Aquila y su esposa Priscila, que se van justamente de Roma por este edicto. Y vamos a ver dónde termina. Vamos a continuar con la lámina para ver dónde terminan estos dos personajes. Bien, entonces siguiendo con nuestra lámina, vemos que a razón de este edicto, los judíos, y entre ellos los judíos cristianos o creyentes en Jesús, tienen que salir de Roma. Las razones ya las hemos expresado y tienen que ver justamente con el tema de que los judíos en general son gente problemática, y de esta manera terminan saliendo Aquila y Priscila. Este decreto sería derogado algunos años después, y de esta manera los judíos creyentes retornan también a Roma. Y es ahí donde se arma la discrepancia entre los gentiles creyentes que se habían quedado en la iglesia de Roma y los judíos cristianos que estaban retornando a la iglesia de Roma. Y ahí es donde nace la carta, y por eso es la importancia de entender este pequeño acápite. Como un pequeño paréntesis a lo que estamos viendo, y para que nos quede claro que los judíos constantemente habían sido problemáticos, las sublevaciones en diferentes partes del territorio de Israel se habían suscitado ya en varias ocasiones y habían sido aplacados de diferentes formas. Pero este concepto de constantemente querer liberarse del yugo romano nunca cesó. Inclusive vamos a ver con un pequeño paréntesis que en el año 130 después de Cristo, el rabino Simón Bar Kokhba, que al final de cuentas, su nombre no es Bar Kokhba, lo voy a explicar en un par de segundos, organiza la última revuelta judía contra la última sublevación contra el Imperio Romano, y para este entonces, estamos hablando del 130 después de Cristo, ya se había dado la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, habían quedado algunos judíos todavía en la zona de la tierra que hoy día se conoce como Israel, y estos judíos habían sido y habían continuado siendo problemáticos para el Imperio Romano. Ante la sublevación de Bar Kokhba, resulta que los romanos toman la decisión de desaparecer Israel. Es decir, a raíz de esta sublevación de Bar Kokhba, y cuando es ya derrotado, el pueblo de Israel es esparcido y es obligado a abandonar la que conocemos como la tierra de Israel hoy día. Y los romanos, para tratar de borrar todo vestigio y todo origen del pueblo judío, lo que hace es renombrar la tierra como lo que hoy se conoce con el nombre de Palestina. Probablemente, de acuerdo a los historiadores, el nombre en latín haya sido un nombre que sonara más algo así como Filisteos o tierra de los filisteos, y que con el tiempo esto se haya degenerado en tierra de Palestina. Lo interesante es que el Imperio Romano, desde el año 130 después de Cristo, borra todo registro de esa zona llamada Israel y empieza a llamarla Palestina. De ahí que se suscita hasta el día de hoy la diferencia entre palestinos y judíos, ya que los palestinos aluden de que esa tierra no se llamó Israel, lo cual es cierto. Después del Imperio Romano, esa tierra ya no se llama Israel, y en la historia, porque Roma registra ya ahora esa zona como Palestina,
en la historia moderna se le conoce como Palestina. Obviamente esto demandaría un estudio bastante largo. ¿Qué les mencionaba con Bar Kokhba? Vamos a ver un poquito nuestra lámina para entender un poquito por qué Bar Kokhba no es su nombre completo, ¿no? Ustedes van a ver en rojo en el segundo párrafo que dice Simón Bar Kokhba, pero la traducción literal sería Simón hijo de Kokhba. Esta palabra Bar, que estoy poniendo ahorita en un círculo, significa hijo de en arameo. Al lado derecho tenemos el mismo nombre pero en hebreo, que se lee de derecha a izquierda. Estas dos primeras letras que estoy poniendo en un círculo se lee Ben. Ben en hebreo es hijo de. El siguiente nombre que está al costado es Kokhba. Bar y Ben son sinónimos. Ben en hebreo, como lo estoy poniendo en el círculo nuevamente, y Bar en arameo. Entonces, lo interesante es que es el hijo de Kokhba el que se subleva contra los romanos, y lo interesante es que él se autodenomina Mesías. Es bastante interesante porque para la época, sobre todo para los judíos cristianos de aquel momento, que no se unieron a la revuelta, y por eso es que hay esa tremenda brecha entre judíos y judíos cristianos hasta el día de hoy, porque en la revuelta de Bar Kokhba los judíos cristianos no quisieron sumarse a la revuelta porque Bar Kokhba decía que era el Mesías. Y ellos tenían claro lo que Jesús había dicho, que vendrán muchos que se llamarán Mesías y tratarán de hacerse pasar por mí y ustedes no les hagan caso. Entonces ese punto es bastante interesante tenerlo en cuenta, ya que hasta el día de hoy la discrepancia entre la rama judía, totalmente judía ortodoxa, y los judíos cristianos nace justamente, principalmente, en ese acto de sublevación organizado por Simón, hijo de Kokhba. Ok, hasta ahí lo tenemos claro, y Israel dejó de ser nación hasta mayo de 1948, donde las Naciones Unidas reconocen nuevamente a Israel como nación. El resto de la historia es historia moderna y ustedes las conocen perfectamente. Volvamos a nuestro tema. ¿Dónde es que Pablo, si que Pablo no conocía la iglesia de Roma y tampoco la había fundado, entonces, ¿cómo conoce la iglesia de Roma? Y el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles es la que nos va a ayudar a entender. Y para entender el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles era importante conocer un poco todo lo que hemos conversado sobre el edicto del 44 y sobre el edicto del 49. Sobre todo el edicto del 49 porque se ve reflejado en el relato de Lucas. Vamos a leerlo juntos. Capítulo 18, versos del 1 al 3, dice a la letra: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, lo que les había comentado hace un momento, el famoso edicto del 49. Ese edicto obliga a todos a salir de Roma. Entre ellos estaba Aquila, que ya lo he mencionado anteriormente, con su esposa Priscila, y entonces ellos deciden irse a Corinto, porque era una ciudad muy comercial, dicho sea de paso. Ahí se encuentran con Pablo, y Pablo, vamos a ver en el verso siguiente, Pablo y Aquila se dedican ambos a hacer tiendas, y es ahí donde se da compenetración entre ambos personajes, porque ambos se dedicaban a lo mismo. Vamos a seguir leyendo. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este punto es clave para entender por qué los primeros 3 capítulos de los Romanos se formula como vamos a ver. Como ya les había comentado, el edicto del 49 obliga a Aquila y a Priscila, su esposa, a salir de Roma, y ellos toman la decisión de irse a Corinto por un tema de que Corinto era una ciudad altamente comercial, y como él se dedicaba a hacer carpas, la probabilidad de vender carpas en Corinto era muy alta. Entonces en Corinto se encuentran con Pablo, y es así como Pablo conoce del origen de la iglesia de Roma
ya que Pablo no fundó la iglesia de Roma y, como vemos en los relatos de la Biblia, en realidad nunca llegó a estar en Roma hasta que es llevado a juicio. Entonces, lo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es que Pablo se nutre de la historia de la iglesia de Roma justamente por Aquila y Priscila. Entonces yo me imagino a Aquila probablemente hablándole de la reunión de varones y a Priscila probablemente contándole de los comités de damas, de las reuniones de mujeres, etc. De esta manera Pablo arma una estructura de cómo se manejaba la iglesia de Roma. Y eso lo podemos inferir claramente porque nos dice que tanto Aquila como Pablo se dedicaban a hacer tiendas y se quedaron juntos, es decir, se complementaron, se juntaron y de esta manera se armó una amistad que no solamente sería un tema de amistad y no solamente sería un tema de negocios, sino que, como lo vemos más adelante, tanto en la carta a los Corintios como en el libro de Hechos de los Apóstoles, también Aquila y Priscila aprenden mucho de Pablo y se hacen literalmente discípulos de Pablo, porque después, recuerden, cuando viene Apolos, Aquila y Priscila corrigen o le ayudan a corregir ciertos errores que Apolos aparentemente no lo tenían claro. Bueno, eso es tema de otro estudio, vamos a seguir con lo nuestro y vamos ahora a leer los primeros 7 versos de la carta a los Romanos para poder empezar a entrar. Ahora, antes de entrar a la lectura, quiero ser claro que lo que voy a tratar de hacer es tratar de ir a ver cómo pensaba Pablo en el siglo I, porque vamos a encontrar 3 principios aquí en los primeros 7 versos que hoy día en el mundo occidental en el cual nosotros vivimos en el siglo XXI lo vemos bastante distinto porque lo vemos desde nuestra óptica. Lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos es tratar de llevarlos en un viaje mental, en una especie de máquina del tiempo, a cómo lo veía Pablo en el siglo I, cómo lo observaba Pablo y cómo lo observaban los creyentes en el siglo I. De esa manera vamos a aprender muchas cosas interesantes que tengo la esperanza nos sean de ayuda para nuestro tiempo actual. Entonces vamos a leer juntos y de ahí vamos a empezar a analizar lo que yo ya he separado en colores. Acompáñenme a la lectura. Vamos a leer primero los primeros 7 versos del capítulo 1 del libro de los Romanos, donde está la salutación de Pablo. Y ustedes van a darse cuenta que yo he puesto tres sentencias en color celeste, las cuales voy a marcar para que ustedes las puedan ubicar y vamos a empezar a leerlas y después voy a explicar punto por punto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bien, en este relato, en esta introducción, hay mucho para enseñar. Realmente, si yo les hablara sobre todos los detalles que están en estos 7 versos, probablemente tuviéramos que hacer un video de varias horas. Entonces me voy a concentrar, voy a tocar muy superficialmente algunos puntos y otros vamos a verlos con mucho detalle, que son los que me interesa que ustedes vean para tratar de hacer este viaje en el tiempo y tratar de entender cómo es que Pablo estaba viendo estos 3 puntos que he subrayado o he resaltado en color celeste. El evangelio que él está predicando, que él está llevando, que nosotros lo conocemos como el evangelio de la gracia, fue prometido por los profetas en las Santas Escrituras. Ahora, muchos dicen de que Pablo inventó el cristianismo y esto podría ser cierto si es que nosotros lo vemos divorciando el Nuevo Testamento del Antiguo. Pero cuando nosotros observamos todo el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Jonás,
vamos a descubrir que son en realidad los famosos evangelios de la gracia, los cuales Pablo los traduce a un lenguaje actual, es decir, al lenguaje del siglo I, y lo desarrolla magistralmente, como veremos en otros estudios. Sería largo mencionar este tema, pero se los dejo como inquietud de que el Evangelio de la Gracia también está presente en el Antiguo Testamento. En realidad, Pablo lo único que está haciendo es desarrollar algo que Jesús ya había sido predestinado a hacer por los profetas. Ahora, cuando nos habla de David según la carne, los judíos tenían muy claro el tema de la carne, no sobre el tema carnal, sino simplemente a un tema de linaje, es decir, la ciudadanía judía o el origen judío se transmitía según el orden de nacimiento. En la época que Jesús nace, es decir, en la época del primer siglo, era por el lado de la madre. Hasta el siglo IV, o sea, es decir, hasta antes de la deportación a Babilonia, era sobre los padres. Lo interesante es que el concepto judío, según la carne, se refiere al linaje o estirpe estrictamente de origen judío, de origen hebreo, de origen de acuerdo a las tribus a las cuales cada uno de ellos pertenecía. ¿Correcto? En el caso de Jesús, a la tribu de Judá. Y esto es muy interesante porque cuando ustedes estudien las tribus, ustedes van a ver que de la tribu de Judá en el Antiguo Testamento no existe ordenanza de que sean sacerdotes. Sin embargo, en el libro de Hebreos van a encontrar de que justamente Jesús asume tras su resurrección la posición de Melquisedec, que es rey y sacerdote a la vez. No nos vamos a desviar porque si no, como les digo, nos hacemos un estudio demasiado largo. Y luego tenemos que hacia finales del verso 5, llamados a ser de Jesucristo, todos que estáis en Roma, llamados de Dios a ser santos, la gracia y paz sea a vosotros, en nombre del Padre, de nuestro Padre y del Señor Jesús. Aquí vamos a desarrollar 3 puntos importantes. ¿Por qué Pablo menciona que es siervo de Jesucristo? Y esta es una constante a lo largo de sus diferentes libros. Siempre vamos a encontrar que Pablo se autodenomina así, esclavo, siervo de Jesucristo, o sinónimos parecidos a los que acabamos de mencionar. Esto no es un tema simplemente de humildad, ni tampoco es un tema que sea aleatorio. El asunto está que no debemos olvidar que Pablo era judío. No solamente era judío, sino que él vivía en el siglo I. En el mundo antiguo, sobre todo en el mundo oriental, el concepto de libertad absoluta o de libertad como lo conocemos nosotros aquí en el siglo XXI y en el mundo occidental no existía. Es decir, en el mundo antiguo y en el mundo del primer siglo siempre le pertenecías a alguien. Nunca existía el término de libertad absoluta, incluyendo al rey, porque por lo general en los casos de la historia antigua, de la historia del Oriente Cercano, siempre por lo general eran reyes súbditos. Es decir, tomemos por ejemplo Herodes. Herodes era rey nombrado por el Imperio Romano desde el 44 a.C. Sin embargo, Herodes no era un rey independiente, era un rey súbdito del Imperio Romano. Igualmente, hacia atrás, mirando más atrás, ya mirando a los reyes de Israel, en muchos casos eran reyes súbditos, es decir, que a su vez ellos estaban bajo el protectorado o egipcio o asirio o babilónico. Entonces, esto es importante porque en el mundo antiguo la gente tenía claro que uno no tenía una libertad absoluta. Me explico. Cuando encontramos en el Éxodo 20 que justamente ya el pueblo de Israel ha salido de la tierra de Egipto y entonces Dios empieza a dar sus mandamientos, sus ordenanzas, empieza el texto de esta manera. Yo soy Jehová. Primero se presenta y dice, yo soy Jehová, tu Dios. Primer caso importante, yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué cosa he hecho yo? Dice, yo te he sacado de la tierra de Egipto.
tierra donde eras esclavo, y ese tierra donde eras esclavo está haciendo a qué tipo de esclavo al cual se refería. Es decir, yo te saqué de Egipto donde eras esclavo súbdito y donde te trataban mal. Ahora, recuerden la introducción que hizo Dios, ahora yo soy tu Dios, es decir, ahora yo soy tu dueño. Y nosotros en el mundo cristiano muchas veces se nos pasa ese pequeño detalle por alto. Pablo insistentemente va a decir, por ejemplo, por sangre habéis sido comprados. Eso quiere decir que nosotros somos literalmente propiedad de Dios. Nosotros somos literalmente súbditos del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Por ende, la libertad absoluta no existe, porque nosotros nos debemos a un amo o a un dueño, que en este caso nuestro nuevo dueño, quien nos ha comprado, es Cristo Jesús, que pagó con su sangre el precio de nosotros. Por ende, esta introducción de que escribe yo, Pablo, que soy esclavo de Jesucristo, porque el concepto siervo ahí es de esclavitud, no es un tema retórico y no es un tema poético, es un tema real. Pablo tenía muy claro que su propietario, es decir, su dueño, era Dios, tal como está en el concepto de la introducción a la ley. Yo soy Jehová tu Dios, que te ha sacado de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Por ende, ahora yo soy tu dueño. Eso es lo que quiere decir dentro de la cultura hebrea. Vamos a chequear estos puntos en la siguiente lámina para poderlo tener más claro. Sígame, por favor. En el primer párrafo podemos ver de que Pablo era de origen judío y por ende su mentalidad era 100% judía y 100% del mundo oriental. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto para entender un poco el concepto que acabo de explicar? Cuando Dios hace mención en la introducción a la ley, en Éxodo 20, ustedes pueden ver que yo he marcado en rojo, celeste y azul 3 secciones que son importantes entenderlas. Yo soy Jehová tu Dios, está hablando ahora, yo soy el Dios que vas a tener de aquí en adelante. La segunda parte hace hincapié cuál fue la función que hizo y dice que te saqué de la tierra de Egipto. La tercera parte, lo que está haciendo mención Dios, es de qué cosa los ha liberado. De casa de servidumbre, es decir, de donde el amo, el dueño, era hostil con el siervo. Nosotros debemos tener claro que nuestro nuevo amo, nuestro dueño, es Dios, quien ha pagado por nosotros con sangre. Y esto es importante porque lo que nos está diciendo Dios es que yo te he sacado de un amo vil y te he traído aquí donde vas a tener libertad en mí. ¿Ok? El concepto es que nosotros tenemos libertad dentro de Cristo Jesús. Entendamos que este primer mandamiento se da más o menos alrededor del año 1400 a.C. O sea, estamos hablando más o menos unos 3500 años atrás en relación a nuestra época actual. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para entender cómo se movía el mundo en ese momento. Como les dije, mi intención es tratar de llevarlos en un viaje mental al mundo del primer siglo para entender cómo es que Pablo veía las cosas. Entonces, como epílogo de esta primera parte, lo que vamos a concluir es que al igual que Pablo tenía claro el concepto de que él era siervo de Jesús, no de una manera poética, sino él era consciente de este tema que era común en la época en la cual se desenvolvía. Recordemos que a lo largo de los evangelios nosotros vamos a ver muchos temas de esclavitud y entonces este concepto de ser liberado por un amo benevolente era un tema cotidiano en la época. A nosotros hoy en día nos cuesta un poco entender estos conceptos, pero lo importante es que nosotros estamos bajo la misma condición de Pablo, es decir, nosotros hemos sido comprados por precio, nosotros le pertenecemos a Dios y este es un tema que nosotros debemos tener muy en cuenta en todos los estudios que hagamos. Vamos a continuar con nuestras láminas para poder ver algunos detalles y hemos visto ya que esta primera parte en la cual Pablo en la introducción dice siervo de Jesús,
no es una expresión poética, sino es un tema muy real, muy tocante a la realidad y que nosotros quizás en este mundo occidental solemos pasarlo por alto. Pero reitero, como lo dije en el epílogo, tenemos que tener claros de que nosotros ahora tenemos un nuevo dueño, el cual es Dios, quien nos ha comprado por sangre y la sangre de nuestro Señor. Entonces, vamos a la siguiente lámina para seguir haciendo nuestro análisis. Hasta aquí hemos visto en la introducción de que la introducción de Pablo de autonombrarse siervo no es un tema poético, sino es un tema real. Él está consciente de su posición frente a Dios, que él es una persona que sirve al nuevo amo, que es Cristo. Ahora vamos a entrar a un segundo concepto que nosotros lo conocemos como el espíritu de santidad. Primeramente vamos a revisar el concepto de espíritu. Antes de entrar a este tema, vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Nosotros en el siglo XXI, personas occidentales, manejamos y entendemos perfectamente los temas de espíritu. Pero recordemos que la palabra espíritu o el concepto espíritu no existe sino hasta la llegada de la filosofía griega entre el siglo I a.C. y finales del primer siglo. Tanto así que esta filosofía griega se introduce inclusive en la iglesia y Pablo tiene que luchar, por ejemplo, contra la dicotomía. ¿Qué cosa es la dicotomía? Es un principio de la filosofía griega que dice que el cuerpo, como es carnal, podía hacer lo que quería, pero el espíritu podía dedicarse a los temas espirituales y el uno no contaminaba al otro. Y Pablo tiene que corregir esos temas en sus cartas porque Pablo hace ver claramente de que somos una sola unidad, es decir, que tanto el cuerpo como el espíritu ambos están intrínsecamente ligados frente a la relación con Dios. Pero lo interesante es esto, porque entonces en el Antiguo Testamento las palabras que han sido traducidas al español como espíritu no podrían haber existido, ya que el concepto de la palabra espíritu no existe sino hasta prácticamente 3 siglos después que el Antiguo Testamento ya había sido terminado. Recordemos que más o menos en el siglo III es traducido el Antiguo Testamento al griego por orden de Ptolomeo. Esto nos hace ver claramente de que ya para el siglo IV a.C. el Antiguo Testamento tal como lo conocemos ahora estaba totalmente terminado, por ende la palabra espíritu en el Antiguo Testamento no podía existir. Pero ahora vamos a descubrir también que la palabra espíritu en el Nuevo Testamento tampoco existe. Pero no nos hagamos mucho problema en ese tema, no vamos a discutir sobre el tema del espíritu. Lo que quiero es que entiendan cómo lo entendía Pablo en el siglo I. Y esto es algo que yo estoy seguro les va a ser de mucho beneficio, como lo ha sido para mi vida. Entonces vamos a ir a las láminas y vamos a tratar de encontrar qué es lo que Pablo entendía cuando hablaba espíritu de santidad. Es algo muy interesante porque le da una profundidad mucho mayor a la que yo hubiera sospechado antes de encontrar estos temas. Acompáñenme para revisar las láminas juntos y yo creo que esto les va a encantar. Vamos a dar una pequeña leída, 1 Corintios 6:17 en adelante, donde dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado del hombre que cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está también en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como ya lo había explicado con anterioridad, dentro de la filosofía griega existía el tema de la dualidad, es decir, que de acuerdo a la filosofía griega tú podías hacer cosas con el cuerpo sin dañar tu espíritu. Sin embargo, Pablo es enfático en decir de que ambas cosas, es decir, cuerpo y espíritu, están intrínsecamente ligados y ambos tienen que honrar a Dios
por el detalle que ya les había comentado de que hemos sido comprados por precio, es decir, por la sangre de Cristo Jesús. Entonces ahora creo que lo tenemos todos clarísimo de que la libertad absoluta en realidad no existe y que todos pertenecemos a alguien. Jesús, que es nuestro Señor, y ojo con ese término, porque hablar del Señor es decir que nosotros somos sus siervos, solo que este Señor es un Señor benevolente y definitivamente nos ha liberado de una esclavitud tortuosa. Entonces vamos a ir usando estos textos para ir aclarando algunos conceptos. Como dije en la introducción, la palabra espíritu no existe sino hasta el siglo II, a finales del siglo II, inicios del siglo I antes de Cristo, y toma mucha fuerza en los siglos siguientes cuando la filosofía griega se extiende a lo largo del mundo conocido, el mundo antiguo. Entonces vamos a ver cuáles son las palabras que dan origen en el original a esta palabra espíritu, y vamos a partir de este momento a tratar de olvidarnos nuestro concepto tradicional de espíritu. Como le dije, no se hagan problemas en cuanto al concepto de espíritu que nosotros manejamos, porque nosotros somos occidentales del siglo XXI y lo manejamos muy bien ese término. Pero vamos a tratar de meternos en la cabeza de Pablo para entender qué es lo que estaba tratando de transmitir aquí. Nuevamente reitero, y es importante para este análisis que tengamos muy claro que Pablo era 100% judío, venía de una cultura judía y tenía los conceptos del Antiguo Testamento que no incluían la palabra espíritu en los originales. Entonces, la palabra que se traduce como espíritu en nuestras Biblias nace de la palabra hebrea que se dice ruach. La vemos aquí en este círculo de aquí, se lee ruach, se escribe tal como está a su derecha en este círculo que está en rojo, la R de la derecha, la U del centro y la AJ vendría a ser, para traducirlo al español, y se lee ruach. Ruach en hebreo significa soplido, viento. Si yo lo acompaño a otra palabra puede traducirse como tormenta, es decir, en el hebreo se unen las palabras cuando yo quiero darle un significado distinto, es decir, si yo quiero decir viento fuerte, voy a usar la palabra viento y fuerte y las voy a unir y de esta manera se traducirá como viento fuerte. Pero ruach, la palabra ruach, solo ruach significa viento, aliento, ¿no? La respiración, mi aliento, nuestro aliento, un viento. Y en el griego, la palabra que usa Pablo y la cual se usa en todo el Nuevo Testamento es la palabra neuma, como la estamos poniendo en este círculo rojo, ¿no? Que esta palabra en griego se traduce se lee neuma y su traducción literal es exactamente el mismo que en hebreo. Aliento, viento. ¿Cómo lo sabemos? Simple. Primeramente que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque mucha gente te dice, oiga, pero mi diccionario dice que neuma es espíritu. Sí, en el español, pero en el primer siglo el español no existía. Existió varios siglos después que se escribiera esto. Por ende, el escritor no tenía idea que existiría el idioma español. Por ende, decir que en español significa tal o cual cosa es literalmente forzar lo que quiere decir. Entonces vamos a hacer este esfuerzo de viaje mental y vamos a entender qué cosa significa neuma también en el español, inclusive hoy en el siglo XXI. Nosotros estamos en medio de una pandemia que empezó en el 2019 y que afecta las vías respiratorias, principalmente afecta los pulmones. Entonces ustedes entenderán que la especialidad médica más buscada en estos 2 últimos años es el neumólogo. Y el neumólogo no ve el espíritu del hombre. Nosotros no decimos voy al neumólogo para que vea mi espíritu. Nosotros vamos al neumólogo para que vea
mi sistema respiratorio, cómo están mis pulmones, cómo se está manejando mi respiración, si todo está funcionando bien. La palabra neumático, que llamamos comúnmente llanta, viene de neumático, viene de neuma, porque neuma es aire. Por ende, la palabra neuma significa aire, soplido, viento, al igual que ruach. Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que Pablo quería expresar cuando hablaba de Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. Entonces, hasta aquí vamos a dejar claro que tanto ruach como neuma no significan espíritu, sino significa viento. Como dije, vamos a hacer el ejercicio de agarrar nuestra palabrita espíritu, ponerla a un costado por un momento para nosotros poder hacer este viaje en el tiempo y tratar de entender qué es lo que entendía el escritor en el primer siglo y qué es lo que entendían los receptores de la carta en el primer siglo. Entonces la palabra usada aquí en griego es neuma, que es el equivalente a ruach, y está hablando de un aliento. ¿Ok? Vamos a nuestra siguiente lámina para explicarlo un poquito más profundo. Hasta aquí ya habíamos explicado que la palabra ruach y la palabra neuma no significa espíritu, y había comentado en la introducción a esta parte de que la palabra espíritu nace con la filosofía griega. Y como les dije, no nos hagamos problemas de nuestro concepto occidental y simplemente estamos intentando dejarlo un momento a un lado para poder entender lo que pensaban las personas en el primer siglo. Entonces, el párrafo 2 es un resumen de lo que había comentado sobre el tema de que la palabra espíritu no nace sino hasta la llegada de la filosofía griega y que también nace ahí los conceptos de la dicotomía, con los cuales Pablo también tiene que lidiar, y los vemos claramente expresados en la carta de Corintios, por ejemplo, y en otras cartas más. Entonces, en nuestra conclusión primaria, en el tercer párrafo, podemos ver que la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento la palabra espíritu, como la conocemos hoy en día, no están presentes, sino que están haciendo referencia a un viento suave, a un soplido o en todo caso al aliento, es decir, nuestro aliento. Ahora, hemos visto de que está hablando de espíritu de santidad. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro es que está hablando de un ruach. A ver, vamos a hacer dos pequeños ejemplos, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento. Viajemos en nuestra maquinita del tiempo a Génesis 1.1. Como dije, vamos un ratito a dejar nuestra palabra espíritu un momento a un lado y vamos a tratar de hacer el viaje mental hacia el Génesis. El Génesis, de acuerdo a todos, ha sido escrito más o menos por allá el año 1400 a.C., el original al menos, y que lo importante es que ahí dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ya estamos viendo de que en el original no dice Espíritu, sino dice ruach. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Imagínense ahora de que ustedes son los escritores del Génesis. Y ustedes saben que Dios no se ve. Pero ustedes tienen que escribirle al pueblo y explicarle que Dios estaba presente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si Dios no se ve y yo digo Dios estaba, entonces el lector me va a decir, ¿y tú cómo sabes si Dios no se ve? Entonces, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo pongo sabiendo que Dios no se ve? Vamos a hacer dos ejemplos para tener un poco claro este concepto del ruach y del neuma, ya que hemos optado para este ejercicio mental dejar un ratito nuestra palabra espíritu y tratar de que nuestra mente viaje al concepto del siglo I y los siglos más atrás. Entonces, vamos a hacer un viaje mental en nuestra maquinita del tiempo y vamos a viajar al Génesis. Vamos a imaginar que Dios nos ha encomendado la misión de escribir Génesis 1.1, ¿no? Y entonces estamos escribiendo el Génesis capítulo 1
Y entonces tenemos que describir que Dios estaba presente sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios estaba ahí si Dios no se ve? Es decir, Dios no es tangible, no lo puedo observar. Si yo escribiera y Dios caminó sobre la faz de las aguas, el lector de aquel entonces me diría, ¿y tú cómo sabes? Si Dios no se ve. Entonces, el autor del Génesis se le ocurre una idea genial y dice, y entonces el Ruach de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué cosa está diciendo? Que la respiración de Dios se pasaba sobre la faz de las aguas. Entonces, si yo estoy diciendo, recordemos, estamos en el mundo antiguo, 3500 años atrás, donde estamos tratando de describir a un Dios invisible y tratar de que el lector que nos lea entienda que Dios estaba presente. Entonces, cuando yo digo, y el aliento de Dios estaba presente, ¿quién tiene que estar presente para que yo escuche el aliento? Es decir, si yo estuviera del lado de ustedes de la pantalla y no de este lado de la pantalla, ustedes escucharían mi respiración y por ende sabrían que yo estoy presente aunque ustedes estén con los ojos cerrados. Porque cuando yo respiro y estoy en la presencia de ustedes, entonces ustedes pueden decir, el profesor está aquí. Pero como yo estoy del otro lado de la pantalla, no me escuchan. Entonces, lo que el autor del Génesis les está diciendo es que él escuchaba el aliento o la respiración de Dios paseándose sobre la faz de las aguas. Lo que estaba diciéndole al lector del siglo 1400 a.C. es diciéndole que Dios estaba presente ahí. ¿Y cómo lo sabía el autor? Porque escuchaba que el aliento de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Entonces, ahora sí, el lector que nos lea en el 1400 a.C. va a entender con claridad que Dios estaba presente sobre la faz de las aguas. Esto es muy importante porque los judíos entendían así el concepto de la presencia de Dios. Es decir, que cuando ellos hablaban del Ruach de Dios, entonces estaban hablando que la presencia de Dios estaba ahí. Ustedes recuerdan cuando en 2 de Crónicas, y lo vamos a ver al final de la exposición, y entonces Elías dice, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Y cómo sabe él que está en la presencia de Dios? Porque de acuerdo al contexto judío y de acuerdo a la literatura judía, lo que él estaba diciendo, yo estoy escuchando, ¿qué cosa? El Ruach de Dios. Por ende, estoy en su presencia. Miren qué interesante, porque de aquí ya nuestro concepto de estar en el Ruach de Dios o tener el Ruach de Dios nos está llevando a que nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios para sentir su Ruach, para sentir su aliento, para sentir su neuma. La única forma entonces que mi neuma y el neuma de Dios se haga uno solo es que yo esté frente a Él. No hay manera de que tú puedas ser lleno del neuma de Dios, de su aliento de Dios, si es que no estás en su presencia. Como lo dijo el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cómo sabía que estaba en la presencia de Dios? Porque escuchaba la respiración de Dios, de acuerdo a la literatura hebrea. Entonces ahora vamos a analizar un pequeño pasaje que yo estoy seguro que ustedes lo han leído y que quizás no lo hayan entendido cabalidad. Vamos a la lámina y ahora vamos a ver un concepto de neuma o ruach en el Nuevo Testamento. Para nuestro ejemplo en el Nuevo Testamento voy a apoyarme en Juan 20:19. Ya el Señor está resucitado y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el primer día de la semana, o sea, en domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Es decir, entra Jesús, le muestra las manos y le dice, miren muchachos, aquí están la huella de los clavos, miren mi costado, miren mis pies, están con las heridas de la cruz. Y entonces los discípulos se regocijan porque dicen, wow, sí, efectivamente has resucitado. Y entonces dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para poder explicarlo correctamente. Muy bien, yo sé que muchos de ustedes ahorita están con el cerebro que les debe estar dando a 1000 por hora. El tema es bastante simple, no olvidemos este cuadro. Este cuadro, aquí están todos 100% judíos, acá no hay ningún gentil. Recordemos, Jesús, ¿de qué origen es? Judío, ¿correcto? ¿De dónde son sus discípulos? Todos son judíos. Por ende, todos tienen el concepto de Ruach así, en una le entienden. Cuando Jesús hace esto, Ruach, Neuma, lo que les está diciendo, yo estoy aquí presente, yo estoy con ustedes. El concepto que Jesús sopla sobre sus discípulos no es que les está haciendo un mágico traspaso del Espíritu. Lo que les está diciendo es, muchachos, aspiren, que mi neuma, mi presencia, se haga uno con su presencia. Esto es un concepto judío, 100% judío. A nosotros los occidentales nos cuesta entender harto. Yo tuve que meterme mentalmente en estos temas y en estas costumbres judías para analizarlo. Y lo que descubrí es lo que les dije hace un momento, que para que su neuma, su viento, se haga uno con el mío, él tiene que estar presente. No puede estar en otro ambiente, tiene que estar en el mismo ambiente en que yo estoy. Jesús está en el mismo ambiente que sus discípulos, se presenta ante ellos. Primero viene la presentación, miren mis manos, soy yo, o sea, no hay dudas de que soy yo el que estuvo en la cruz. Ok, ahora yo les voy a vender un nuevo concepto que ustedes lo van a entender en una. Y entonces hace esto. Sopla sobre ellos. El concepto del Ruach, ¿recuerdan lo que les acabo de explicar sobre el profeta Elías que dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy? Lo que les está diciendo dentro del contexto judío es exactamente lo mismo. Yo estoy presente y ahora me estoy haciendo uno con ustedes porque mi aliento, mi Ruach, mi neuma, muchachos, ustedes aspírenlo. Y para que esto se convierta en realidad, el Señor tiene que estar presente en el mismo ambiente que tú estás. Es decir, de acuerdo al concepto del primer siglo, no hay forma que tú seas lleno del Espíritu, del Ruach, del aliento de Dios, si es que Él no está presente en tu vida. Si es que Dios no está presente, si tú no tienes una intimidad con Dios, entonces no hay forma que seas lleno del aliento de Dios. No hay forma en que tú seas uno con el Señor. Este concepto que se está demostrando aquí en Juan es un concepto 100% judío. Lo que está haciendo Jesús al soplar sobre ellos les está diciendo, yo me estoy haciendo uno con ustedes. Nuestros neumas, nuestro aliento, nuestro viento se está mezclando. Para que esto suceda en nuestras vidas, Dios tiene que estar presente y tiene que estar frente a mí, para que de esta manera yo me alimente de Él. Ahora vamos a unir este concepto de neuma, de Ruach, con la palabra santidad para entender la profundidad de lo que está diciendo justamente espíritu de santidad, viento de santidad. Entonces, igualmente como hemos hecho con nuestro concepto de espíritu y ponerlo un momento, nuestro concepto occidental, un momento al costado para entender lo que estaba en la mente de Pablo del primer siglo, también vamos a hacer un minutito nuestro concepto de santidad a un costadito para entenderlo desde el inicio. Esto les va a fascinar y la conclusión, creo y estoy convencido, les va a ser de mucha utilidad de aquí en adelante. Vamos a seguir con nuestro análisis en las láminas. Entonces, hasta aquí hemos visto claramente que el concepto Ruach, neuma, viento, aliento,
está hablando de un tema presencial. O sea, si yo escucho el aliento, si ustedes estuvieran de este lado de la pantalla, yo escucharía su aliento, su respiración, así yo esté con los ojos cerrados, los alumnos están ahí porque los estoy escuchando. ¿Me entienden? Ese es el concepto de Ruach aliento. Entonces, ¿cómo me refiero a un Dios invisible? ¿Cómo sé que estoy en su presencia? Porque estoy escuchando, estoy sintiendo su aliento. Entonces, ahora vamos a la palabra Kadosh, que se traduce como santidad y que en el hebreo literalmente significaría separado de o separado para. Y esto es bastante interesante porque entonces el concepto de separación o el concepto de santidad va a tomar ahora un giro bastante inesperado. Siempre hemos visto un poco como que la santidad es un proceso en el cual depende de nosotros, porque justamente hemos ignorado el concepto hebreo o el concepto judío de este término. Cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento a Pablo hablando, por ejemplo, procurad id en pos de la santidad, esforzaos por ser santos, y por ejemplo en 1 Pedro, que es lo que vamos a analizar a continuación, lo cual está en el segundo párrafo, y que habla de que nosotros tenemos que ir o crecer en santidad, lo que vamos a descubrir que lo que nosotros tenemos que hacer es tener mayor intimidad con Dios cada día, buscar nuestra intimidad con Dios. Es decir, la santidad, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, no depende de nosotros. Depende de nuestra comunión con Dios, de cuán cerca estemos con Dios. Entonces vamos un poquito a 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, que es de donde nace todo este tema, sobre el tema de la santidad. Porque ya hemos descubierto de que primero está hablando de aliento, entonces ahora tenemos que entender la profundidad de la palabra santidad para nosotros poderla aplicar. Reitero, la idea de este ejercicio es viajar al siglo I y entenderlo como lo entendían las personas del siglo I. Entonces leemos en 1 Pedro 1.15, dice así: sino como aquel que os llamó de santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que es sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en el temor de todo tiempo de vuestra peregrinación. Entonces vamos a analizar Levíticos 11:44 porque es justamente lo que está citando Pedro aquí. Permítame hacer una pequeñísima introducción y no voy a salir de la lámina para no distraernos. Este concepto de ser santos, porque yo soy santos, y sobre todo la segunda parte que dice de aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en el temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, se ha tomado en un concepto occidental, es decir, que la santidad depende de mí y que yo tengo que hacer un gran esfuerzo por ser santo. Y por eso dije de que voy a quitarle la mochila a más de uno, porque esto se ha convertido en una mochila muy pesada para cargar a los cristianos por no entender cuál es el concepto judío sobre este tema. Entonces, cuando se ha vendido el concepto de que la santidad está en función de mi esfuerzo, en que yo deje de fumar, deje de beber a la vecina, deje de hacer y empiezo a hacer una larga lista de cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, entonces lo que surge es una tremenda frustración, y cuando el cristiano llega al punto, yo no puedo ser santo, por ende no voy a ser aceptado por Dios y Dios me va a rechazar porque mi santidad no se mantiene, entonces ese concepto occidental termina siendo una tremenda mochila que está a las espaldas de muchos creyentes hoy en día. Entonces, vamos a analizarlo. ¿Cuál es el concepto judío? Primeramente, 1 Pedro está dirigida nuevamente a un espectro de creyentes cristianos judíos. Y eso es muy importante entender. Entonces tenemos que entender qué es el concepto de sed santos porque yo soy santos. Y para eso vamos a analizar Levíticos 11:44, para que el tema nos quede claro, sumamente claro,
en el original y no en la traducción del español. Vamos a nuestra siguiente lámina. Acá tenemos Levíticos 11:44 y nosotros vamos a revisarlo simplemente hasta esta parte de aquí que estoy poniendo un marco, o estoy haciendo una barra de separación de los dos, de este versículo en dos partes. Y les explico por qué. Este simbolito que está aquí, que parece una especie de B invertida, que estoy marcando con una flecha, esto indica en el texto, o este es un símbolo en el texto, que me dice que aquí el verso se parte en dos partes lógicas. Una primera parte lógica que va desde el inicio del inicio del verso 44 hasta aquí, y una segunda parte lógica que no la vamos a traducir porque en el español está correctamente puesta. En lo que nos vamos a enfocar es en esta palabrita bastante larga que estoy poniendo en este círculo de aquí, porque esta es la clave para entender el concepto de santidad que está en la Biblia. Esta es, como dicen, la piedra angular sobre la cual vamos a echar el fundamento de lo que es el concepto de santidad. Entonces vamos a leer lo que dice del 44 hasta esta parte. Dice que ki ani, y de ahí viene el tetragrama sagrado, que en la Reina Valera aparece como Jehová. Después está Eloheisem es vuestro Dios, y entonces viene esta palabrita un poquito larga, Vejikadishtem, y después viene Bi Jitem Kedoshim Ki Kadosh Ani. Hasta ahí lo vamos a traducir porque es bien simpática la traducción. Y dice así: como soy Jehová vuestro Dios, entonces ustedes se consagrarán y serán santos como santo soy. Y quedarán, y entonces se consagrarán. Esta es la clave. Regresemos a nuestra palabrita larga, esta de aquí. Vejikadishtem. Se los voy a... la voy a desarmar la palabra, porque sí me interesa que ustedes tengan muy claro lo que está diciendo acá, porque es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Esta palabra, esta parte que estoy poniendo en un recuadro rojo, que es Kadish, esta palabra que está en el recuadro rojo, que se lee Kadish, es el verbo central de la palabra, ¿correcto? Kadish es consagrar, que tiene la misma estructura del Kadosh. Si ustedes se van a dar cuenta, porque lo vamos a ver más adelante, ustedes se van a dar cuenta que Kadish, Kadosh, Kadesh y todas las demás variantes, su raíz verbal es la Q, la D y la She. Entonces, Kadish, por la estructura que tiene, es consagrar. Esta palabrita o esta terminación que está en rojo, que se lee tem, es plural segunda persona, es decir, ustedes, ¿correcto? Kadish es consagrar, entonces ustedes consagraran. Pero también está precedida de esta tab, que la estoy señalando con esta flecha roja, que está en color de naranja. Esto convierte al verbo que hemos visto, Kadish, en futuro, es decir, ustedes se consagrarán, ustedes serán consagrados. ¿De dónde sacamos el ustedes se consagrarán o serán consagrados? De esta palabra, de esta letra, que es la Jai, con ese puntito abajo que se lee Ji.
ese he es el futuro del verbo ser. Y la palabra que le antecede, que estoy poniéndola en el recuadro rojo, que es la palabra be, es y o entonces, y en este caso, para traducirlo al español, lo hemos puesto como entonces, y entonces, he, o sea, verbo ser en futuro, entonces ustedes, nuevamente, todo este concepto que estoy poniendo en recuadro rojo, convierta el verbo en futuro, entonces consagrarán, y como habíamos visto esta terminación tem, quiere decir ustedes, es decir, segunda persona plural. Entonces, el concepto es, entonces ustedes se consagrarán. Y entonces, porque se consagran, observen la consecuencia es la que sigue. Este verbo que está aquí, toda esta palabra nuevamente tem, y la palabra he, vigitem, en todo este concepto recae sobre el sujeto, es decir, sobre lo que sigue. Kadoshim. Kadoshim es separados, plural, o santos, como lo vemos hoy en día, plural. Entonces, la siguiente palabra aquí, por o como, Kadosh, lo que estoy poniendo ahorita, esta palabra en rojo, Kadosh, que es santo o separado, y termina esta primera mitad en la siguiente palabra que es ani, yo. Entonces, regresando un poquito a nuestra traducción, entonces dice, porque yo, Jehová vuestro Dios, entonces ustedes se consagrarán, obviamente a mí, no está en el hebreo original porque no se necesita, pero para hacerlo más claro en el español sería, como soy Jehová vuestro Dios, entonces ustedes se consagrarán a mí, por ende serán santos, como santo soy. El verbo kadosh se traduce como santidad actualmente y también da a identificar a Dios como una persona separada de todo, es decir, como un ser único. Eso es kadosh, separado. Nosotros el concepto de santidad es ser separados. Kadish, como les digo aquí, es consagrarse. Ahora, voy a explicarles esto con bastante más detalle. Este concepto de Kadish, de que ustedes se deben de consagrar a mí, o sea, consagrar a Dios, y entonces como consecuencia ustedes serán Kadoshim, serán santos, porque Kadosh, santo, Ani, soy yo. Recordemos que en el hebreo el verbo ser en presente no existe. Kadosh Ani es santo yo. Pero para que se entienda en español, nosotros debemos de poner o agregar el verbo ser, porque santo soy yo. Es decir, lo que nos está diciendo en hebreo es ustedes se consagran y porque se consagran serán santos, no por lo que ustedes hagan o dejen de hacer, sino porque el santo soy yo, dice Dios. Entonces debemos de entender que nuestra santidad no está en función de lo que yo haga o deje de hacer. Está en función de cuánto estoy consagrado a Dios. Entonces su santidad vendrá a mí. Y de esa manera yo seré santo, no por mí ni por un esfuerzo que yo haga, sino porque el santo es Dios. Este concepto hebreo es el que está tratando de trasladarnos Pablo en esta carta. Y literalmente todos los escritores del Nuevo Testamento. Me explico y les voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan cuando Moisés
baja de recibir las tablas, ¿no? Y entonces nuestra traducción dice que su rostro brillaba o cosa por el estilo, lo cual no dice el original. El original dice, y cuando Moisés bajaba se le veían unos cuernos que le salían o le brotaban de la cabeza. Ahora, no se asusten, porque a Moisés no le brotaba ningún cuerno, no se refiere a eso. Lo que sucede es que en la cultura antigua, el concepto de tener cuernos o un sombrero con cuernos significaba autoridad. Lo que estaba tratando de decirnos el escritor en el original, y a la vista se notaba que Moisés bajaba con la autoridad de Dios. Eso es lo que nos está tratando de enseñar el escritor en el original. Cuando habla de que se le veían unos cuernos que le brotaban de la cabeza, a Moisés no está hablando en una forma literal, está usando un eufemismo hebreo para decir que a las leguas, es decir, a la distancia, ya se notaba de que Moisés bajaba con la autoridad de Dios. Ese es el concepto de santidad. El concepto de santidad o el concepto de mi santidad va a depender de cuán cerca esté yo de Dios, y de esa manera su santidad se notará en mi vida. No en función de lo que yo esté haciendo o esté dejando de hacer. Por ende, cuando habla el Neuma Kadosh o el Neuma Santo, lo que está hablando es que es ese aliento de Dios, ese aliento que le pertenece a Dios, porque el Kadosh o el Santo es Dios. Lo que nos está diciendo Pablo cuando habla de espíritu de santidad, nos está diciendo de que es el mismo aliento de Dios. ¿Se dan cuenta qué profundo es ahora? Eso es lo que Pablo entendía en el siglo I. Y eso es lo que estoy tratando de que ustedes entiendan ahora en el siglo XXI. Claro, nosotros los occidentales nos cuesta un poquito más porque tenemos que hacer todo un viaje en nuestra mente al mundo del primer siglo y tratar de entender qué es lo que significa. Por ende, cuando Pablo culmina en el verso 7, aquellos que están en santidad o a los santos, lo que está haciendo es exactamente lo mismo, los consagrados. A los consagrados a Dios. La pregunta que nos tendríamos que hacer en este momento es, ¿mi vida realmente está consagrada a Dios? ¿Realmente yo le estoy dedicando tiempo a estudiar, a analizar las escrituras, a hacer este esfuerzo de viajar al primer siglo y tratar de entender lo que Dios me está diciendo? Lo que Pablo nos está diciendo en primer lugar, en la introducción, es nosotros, hoy, occidentales del siglo XXI, somos esclavos de Cristo, somos sus siervos. En segundo lugar, nos está diciendo de que el aliento de Dios, el aliento santo, está en nosotros, y que este aliento santo que resucitó a Cristo Jesús, a nuestro Señor, de la muerte, también está presente hoy. Y lo que nos está diciendo en el verso 7 es que esta carta está dirigida a los consagrados, a los Kadeshim. ¿Tú eres Kadoshim? ¿Tú estás consagrado a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros en este momento en privado y contestárnosla a nosotros mismos. Vamos a ir al epílogo para poder terminar esta primera introducción. Si esta es la introducción, ya se imaginarán lo que viene en el estudio. Bien, creo que hasta aquí hemos avanzado bastante, tenemos bastante pan por rebanar en esta introducción al libro de los Romanos. Entonces, basado en lo aprendido, el Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, lo que está haciendo es decirnos de que el aliento de Dios mora en nosotros para que ese aliento se adhiera o nosotros esté en nosotros. Es necesario que nosotros estemos en la presencia de Dios. Entonces la primera pregunta que yo me debo hacer como creyente es: ¿en la presencia de quién estoy? Entonces el espíritu de santidad, de acuerdo en el lenguaje judío, por lo que hemos entendido, es metafórico, y lo que nos está diciendo es que el soplo de Dios
que es muy bien entendido dentro de la cultura judía, es el que está presente, por ende, quien está presente es Dios mismo. Y aunque para nosotros, mundo occidental, nos cuesta un poquito más entenderlo, para el judío del primer siglo esta figura estaba totalmente clara. Finalmente, la santidad no depende de lo que haga o deje de hacer, como ya lo hemos explicado, sino depende de cuán íntima es mi relación con Dios, y de esta manera yo podré tener o podré decir de que soy lleno del aliento de Dios. Porque para que Dios esté presente en mí, Dios tiene que estar frente a mí para yo poderme llenar de Él. Recordemos que lo que se manifestará hacia afuera será de qué cosa estamos llenos. Es decir, si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, lo que se reflejará hacia afuera es la palabra de Dios. Pero si yo lleno mi tiempo y mis cosas de otro tema, lo que se reflejará afuera será evidente. Esto es exactamente lo que nos está relatando el texto en la mentalidad del primer siglo. Recuerden, todo este esfuerzo ha sido para tratar de entender cómo lo veían ellos en el primer siglo. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque esto nos va a ayudar a entender el resto de la carta. Entonces, claramente que el tema de santidad no depende de lo que yo haga, sino depende de mi cercanía a Dios. Y como epílogo les había ofrecido ver 2 de Reyes 5:14, donde justamente Elías hace mención: vive Jehová en cuya presencia estoy, lo cual lo vemos aquí en el relato que está en letras rojas y lo estoy metiendo dentro de un círculo. Y lo que nos está expresando el profeta, Dios está presente y él se da cuenta porque siente el ruaj de Dios. Bien, hasta aquí la introducción al libro de los Romanos. Estos conceptos que hemos manejado hoy día son bastante importantes para entender la profundidad de lo que vamos a ver en los capítulos que vienen. Tengo la convicción de lo que hemos aprendido hoy día te va a llevar a un nivel bastante más profundo quizás de lo que habías visto tu relación con Dios hasta este momento. Lo importante es que entendamos que para que nosotros podamos ser llenos de lo que hoy día llamamos Espíritu de Dios, y lo que el original habla del viento o el aliento o la respiración de Dios, entonces yo tengo que estar en la presencia de Dios. Por ende, si nosotros buscamos ser llenos de Dios, de lo que tenemos que estar convencidos o de lo que tenemos que buscar es justamente la intimidad de Dios. El tema de la santidad, como ustedes han visto, es exactamente el mismo concepto que tiene que ver con mi intimidad con Dios. Por ende, si yo quiero crecer dentro de mi vida cristiana y quiero saber más de Él, lo que yo tengo que tener es mucho mayor tiempo de intimidad con Él, investigando, indagando, preguntando. Si a ti te queda alguna pregunta, este servidor que se dirige a ti estará encantado de poder expandir o extender algún concepto que haya quedado poco claro. Y los invito a las siguientes clases, las cuales las hacemos en vivo los domingos a las 8 de la noche, hora de Lima, Perú, por el WhatsApp que ustedes ya conocen, y de esta manera podamos verlo. Bueno, hasta aquí la introducción al libro de los Romanos. Nos vemos la próxima. Bye bye.